Bueno, hoy no va a haber la habitual conferencia de los martes en Gobernación como se viene haciendo. Creo que también tiene que ver un poco con la situación epidemiológica que viene aflojando y que viene dando un poco más de respiro. Era una semana clave, previa a las elecciones también. Vamos a hablar un poco de la actualización de la situación de la provincia. Lo tenemos en línea al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a quien ya saludamos aquí en el aire de La Mecha. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Matías Sáez y Vanessa Ábalos te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, decíamos, hoy repasábamos un poco los números de COVID-19 estos días. Ya la semana pasada ustedes también en conferencia dijeron que ya son 15 semanas consecutivas de baja de casos, ¿no? Las que se están dando, en este caso, en la provincia. Sí, 15 semanas. Estamos un 91% por debajo de lo que fue el pico de la segunda ola. Apenas de 1.100 de promedio. Para irnos a cuándo estuvimos así en casos, tenemos que remontarnos a la primera quincena de junio del 2020, antes del pico, 2 meses antes del pico de la primera ola. Y la caída en internaciones también está cerca del 90%, 87% respecto del pico y fallecimientos, con lo cual uno ve que lo que se hizo en el mes de julio y de agosto fueron meses espectaculares, donde tuvimos en julio más de 3,5 millones de primera dosis y 1.800.000 de segundas dosis, y en el mes de agosto fueron 1.100.000 de primera dosis y 3 millones de segunda dosis. Claro. Lo que uno ve es cuando veníamos vacunando mucho, pero el mes de julio y agosto fue tal la velocidad de vacunación que se expresa también en un colapso en los peores climas, porque julio y agosto son los peores meses en las enfermedades respiratorias siempre. Y en ese contexto se ve una caída enorme de la cantidad de casos. Exactamente, eso es lo que quizás llamaba un poco más la atención, digamos que cuando uno decía, bueno, cuando se venga el frío, el invierno y demás, preocupaba un poco más esto. Se ha dado, aquí el ciclo inverso tiene que ver evidentemente con la gran cantidad de vacunados que hay, ¿no? Sí, con los vacunas muy eficaces, una estrategia sanitaria que fue muy buena. También esto es importante para los oyentes, porque la estrategia, que es claramente exitosa y lo muestran los números, nosotros pudimos hacer con la estrategia de vacunación de primera dosis, llegamos a la a la segunda ola con todo el equipo de salud vacunado y con la mayor parte de los adultos mayores vacunados, y si bien tuvimos una cantidad impresionante de casos, la letalidad, la cantidad de fallecidos era menos de la mitad de la primera ola. Claro. Y esa estrategia de haber hecho primero a toda la primera población, nosotros tenemos 11 millones de vacunados con una dosis en la provincia para un universo de 12 millones. Más del 90% de la población vacunable está vacunada. Eso es lo que hace, tiene por supuesto la consecuencia de la enorme caída de los casos. Pensemos que según los estudios que hicimos nosotros, con una vacuna tenemos una eficacia del 90%, o sea, 85% para contagiarse y 95% para casos graves. Es decir, es muy eficaz una vacuna, pero también hace que estemos demorados con la segunda dosis, porque como vacunamos, si no hubiéramos tardado más tiempo en aplicar la primera, si hubiéramos puesto un poco de primera y un poco de segunda a medida que se van cumpliendo los casos. Digo, porque hay mucha gente que reclama, me falta la segunda dosis, ¿por qué no lo cumplen? Estamos vacunando más de 150.000 personas por día en la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo que sucede es que vacunamos tanto de la primera al principio, que hay un poco de demora temporal, por más que tengamos, a medida que vamos recibiendo vacunas las aplicamos, pero no es por las vacunas, sino por la estrategia que definimos, que ha sido claramente exitosa. Un poquito demorada la segunda, pero, o sea, lo que usted dice es la gran cantidad de baja de casos de este último tiempo tiene que ver con esta estrategia de haber vacunado a la mayoría con la primera. Con la primera. Totalmente, si no, en vez de haber vacunado en julio 3,5 millones de primera dosis, hubiéramos vacunado 1 millón de primera dosis y hubiéramos dedicado a vacunar segunda dosis. Claro. Pero no estaríamos ahora con la caída de casos como estamos. Claro. Sí, además esto también, ¿no?, sobre el tiempo que pasa entre primera y segunda dosis, que en su momento se habían abierto algunas dudas en torno a si después se tenía un menos efecto porque tarde un poco más, porque tarde un poco menos. Es cierto que esto quedó totalmente desmentido de las autoridades sanitarias. De hecho, bueno, usted lo ha explicado también, que no ocurre ningún inconveniente porque demore un poco más, digamos, lo que es una segunda dosis, sino que con la primera ya por lo menos hay un alto nivel de inmunización. Totalmente, es una verdad, es una de las grandes reglas de la vacunología, que nunca se reinician los esquemas porque existe memoria inmunológica. Entonces, cualquier vacuna que uno reciba, si tiempo después recibe la segunda dosis, siempre es una segunda dosis. Entonces no se pierde la eficacia, siempre sirve la segunda dosis, sirve lo mismo, y de hecho es más bien lo contrario, y se ha visto en muchos estudios científicos, que mientras más alejada esté la segunda dosis de la primera, mejor, más potencia produce.
Y ahora digo, pensando en de aquí en adelante, ¿no? Y un poco también viendo, por ejemplo, lo que va a ocurrir este jueves, que va a volver el público a la cancha, en este caso es una prueba piloto, es el partido de Argentina con Bolivia. Digo, ¿cómo se preparan para eso? ¿O qué se puede esperar de este tipo de este regreso, digamos, de lo que es, si bien no va a ser masivo, porque estamos hablando de poca cantidad de gente, ¿cómo se prepara allí también, más allá de que no depende de usted, pero bueno, una opinión en esto? No, la condición epidemiológica que estamos viviendo nos está empezando a permitir organizar de vuelta la vida que nosotros tenemos que recuperar. Con cuidado, uno no puede decir se acabó la pandemia porque tenemos una incertidumbre respecto de si la variante Delta particularmente va a producir o no una tercera ola, que no se está viendo en América del Sur, pero se ha visto en los otros lugares del mundo, y en ese escenario de incertidumbre uno no puede dar por terminada la cosa, pero es necesario seguir cuidándonos, pero se puede empezar a recuperar ciertas actividades. Y lo bueno es que no sean actividades descontroladas, sino que pensemos, bueno, fútbol con protocolo, en una cancha grande, con distanciamiento, y empezamos a acostumbrarnos a participar de actividades con gente alrededor, empezar a estar de vuelta en reuniones sociales, pero que sean lo menos peligrosas posibles. Ese es el trabajo que vamos a tener que hacer ahora, lentamente, para ir recuperando la normalidad. O sea, que cuesta un poco todavía, ¿viste? Sí. El reencontrarse en un espectáculo con gente más masivo y demás, después de todo este tiempo, a uno le da un poco más de temor todavía, le ha quedado, ¿no? También habrá que volver a acostumbrarse a eso de a poco. Y también es muy importante quienes van a participar de estos eventos, de cualquier evento, por riesgo personal y por solidaridad, que se vacunen, porque nos falta muy poquitita población por vacunarse. Pero esa población que uno se ha vacunado se pone en riesgo a sí mismo, pone en riesgo a los demás. Todavía hay algunos resistiéndose, es verdad. Me interesa esto de la variante Delta, porque vos decías, en otros lugares del mundo se ha visto un recrudecimiento de los casos muy grande con el tema de la variante Delta. Acá y en Latinoamérica en general parece retrasarse un poco más. ¿Crees que tiene que ver esto con, no sé si cuestiones climáticas, con algo de lo que... También los controles acá, por ahí más estrictos a la hora... quizás la variante Manaus, que era la que teníamos acá, era un poco más fuerte. Todas esas cosas me parece que juegan. La variante Manaus fue la que produjo la tremenda segunda ola que se vivió en América del Sur. Recuerden que América del Sur fue la peor región de la epidemia durante una parte importante de este año. Todo el invierno, lo que vimos en Argentina, pero en todos los países de la región, fue lo que más cantidad de casos tuvo y gravedad, y esa fue la variante Manaus, una variante muy muy grave. Quizás es eso, quizás es bueno, en Argentina en particular, nosotros el primer caso lo tuvimos el 4 de junio y se tomaron muchas medidas de precaución y logramos pasar 3 meses sin que aparezcan casos seriamente, ¿no? Nosotros en circulación en la provincia tenemos menos del 0,1% corresponde a Delta. Bueno, esto podría cambiar, sí, en Brasil ha cambiado y en el sudeste de Brasil ya casi todos los casos que se ven son de Delta, pero siguen bajando la cantidad de casos. Claro. Así que hay que ver qué sucede, pero como no tenemos muy claro si es por cuestiones ambientales, por medidas de cuidado, por cuestiones de ecosistema de variantes, ¿no? Contra quién compite, por cualquier razón la que fuere, no está viendo todavía esto, pero podría suceder. En Europa en 4 semanas se produjo el pico rápidamente de esta nueva ola. Acá ya pasaron 3 meses y todavía ni siquiera empezó a aumentar. Digo, en este sentido usted justo mencionaba un poco ahí a Brasil, ¿no? Brasil también es verdad que ha manejado de manera diferente la pandemia a como la ha manejado el gobierno argentino. Como también, como argentino, como espectador, intuyo yo, y además como hombre que ha sido responsable también por la salud, en este caso aquí de los bonaerenses, lo que pasó el otro día en el partido de Argentina, ¿no? Todo ese entuerto que se vivió, un ingreso a una autoridad sanitaria, querer llevarse jugadores de la cancha cuando se podría haber, digamos, previsto en migraciones. Digamos, ¿cómo se tiene que manejar en ese caso, por lo menos, cómo lo manejan o cómo lo ven desde el gobierno argentino? Particularmente con el fútbol sucede una cosa muy muy especial, que es un hiperprofesionalizado, tienen un seguimiento de las burbujas, claro, muy estricto, porque es el deporte de élite a nivel mundial, más los seleccionados de la jerarquía de Argentina y de Brasil. Digo esto porque tienen protocolos muy muy estrictos y son muy rigurosos en seguirlos. Entonces creo que tenía que haber habido más diálogo, cualquier diálogo que hubiera que tener con ellos. Todos están haciendo un esfuerzo muy grande para poder jugar al fútbol en contexto de pandemia, así que saben perfectamente bien el esfuerzo que tienen que hacer.
creo yo que eso hubiera sido la solución. Solamente con hablar, con explicar lo que estaba pasando, si había un jugador que no podía jugar, se decía 2 días antes y se solucionaba. Yo estoy seguro que nadie, ni de la selección argentina, ni de la selección brasileña tampoco, pondría en riesgo la competición, la burbuja, el esfuerzo que vienen haciendo tanto tiempo las federaciones para poder jugar, y no lo pondrían en riesgo ni por un jugador ni por ninguna otra razón. Me parece que lo que sucedió ahí es desmedido, ¿no? Ha pasado algo que se introduce en una agenda mediática, algo que tiene que ser muy serio. La Anvisa, que es la autoridad de regulación, como si fuera el ANMAT nuestro allá, claro, es muy seria. Es como el ANMAT acá. Ustedes no conocen a las personas que trabajan en el ANMAT, no son personas que se dediquen a los medios de comunicación, no hacen espectáculos públicos, es gente muy seria y muy trabajadora, y eso es como tiene que ser, porque todos confiamos en la seriedad y en la responsabilidad de las organizaciones de evaluación de control sanitario. Así que así tenía que haber quedado. Lo otro no solamente ensucia el fútbol, sino que ensucia a una autoridad sanitaria que tiene que ser confiable y creíble como la Anvisa. Nicolás, por último, ya sé que estamos sobre las noticias, pero este domingo se elige nuevamente a nuestros referentes, quienes nos van a gobernar, o por lo menos quienes van a estar en la legislatura y en el Congreso. ¿Cómo ves estas pasos, este cierre de campaña atípico también, que hoy comentábamos que va a ser el jueves en Tecnópolis el cierre general del Frente de Todos? ¿Qué expectativas tenés para el domingo? Y cómo van a trabajar ustedes en el Ministerio de Salud también, ¿no? Porque van a tener laburo extra en este caso, ¿no? Nosotros ya venimos trabajando hace bastante con la elección electoral y con la justicia electoral en la provincia para no solamente los protocolos hace mucho tiempo, sino que además tenemos facilitadores, digamos, personas que se dedican a ayudar a que todos los demás puedan cumplir bien los protocolos, no solo con el material, los barbijos, el alcohol gel, todas las cosas que pusimos a disposición. También les ofrecimos testeos voluntarios a los autoridades de mesa y fiscales de mesa, y además de haber vacunado a todos aquellos que se registraron como que iban a ser presidentes de mesa, que les salió la notificación y que después aceptaron el cargo. Le dimos la segunda dosis para que lleguen más tranquilos. Pero bueno, todo esto hemos hecho, vamos a trabajar bastante. Yo creo que es una elección muy importante, porque cuando las cosas se ponen críticas, como fue todo este tiempo la pandemia, más se observan los modelos de país y modelos de cuidado, de inversión en lo público, de tratar de recuperar el derecho a la salud. Creo que lo que se vio principalmente en la provincia de Buenos Aires, y es por eso que tenemos también a Daniel Goyan como candidato, que no solamente representa un esfuerzo enorme, un trabajo que hemos logrado, una cosa increíble, que fue que el sistema de salud dé abasto para atender esta pandemia, cosa que no pasó en prácticamente ningún país del mundo. Todos los países del mundo tuvieron en algún momento algún episodio en el cual colapsaron, y acá no sucedió. Pero no solo ese reconocimiento, sino también la necesidad de a futuro legislar un país que tenga, entre otras cosas, el derecho a la salud como un derecho equitativo y para todos y para todos, y que no sea, como sigue pasando hoy lamentablemente, que depende de dónde vivís, de qué cobertura tenés, de cuánto dinero tenés, de a quién conocés, tu capacidad de acceder a una atención de la salud de buena calidad o no. Y eso depende que tengamos también legisladores que lo entiendan, porque la salud es un tema muy complejo. Así que con Daniel Goyan adelante, me parece que tendremos ese proyecto en los próximos 4 años para poder garantizar un sistema de salud que se parezca un poco más al sistema educativo, ¿no? Que sabemos que es universal y de calidad para todos. Bueno, que el de salud sea con esa misma espíritu y esa misma línea. Muy bien, veremos qué sucede este domingo también. Nicolás, muchas gracias por charlar con nosotros, muy amable. Por favor, ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aquí en el aire de La Mecha.